Si estás viendo este video hoy, 25 de julio, estás viviendo uno de los días más importantes del calendario católico en el mundo de habla hispana. La fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España y protector de millones de peregrinos y viajeros. Y si lo estás viendo en otra fecha, no te preocupes, porque lo que te voy a contar en este video puede rezarse y vivirse cualquier día del año. En nuestro video anterior te conté la historia completa de este apóstol, quién fue, cómo murió y cómo su cuerpo terminó cruzando un mar entero hasta llegar a Galicia. Si todavía no lo viste, te lo recomiendo, porque hoy no vamos a repetir esa historia. Hoy vamos a hablar de algo distinto. ¿Qué se le pide a Santiago Apóstol? ¿Cómo se le reza tradicionalmente? ¿Y qué puedes hacer tú, justo hoy, para honrar su memoria? Antes de continuar, quiero preguntarte algo. La tradición católica enseña que Santiago intercede especialmente por quienes viajan, por quienes atraviesan dificultades y por quienes buscan protección y justicia. Cuéntame en los comentarios qué intención llevas tú hoy a Santiago Apóstol. No hace falta que sea nada grande ni solemne. Puede ser un viaje que tengas por delante, una dificultad que estés atravesando, o simplemente el deseo de sentirte acompañado. Me gustaría leer, una por una, las intenciones que cada persona está trayendo hoy. Existe una tradición muy antigua, todavía viva en muchas parroquias de España y América Latina, llamada la novena a Santiago Apóstol. Comienza exactamente el 16 de julio, justo el día en que termina la festividad de la Virgen del Carmen, y se reza durante 9 días consecutivos hasta la víspera de esta fiesta, el 24 de julio. Si has estado rezando esta novena, hoy es el día en que se cierra el ciclo. Y si no la conocías hasta ahora, todavía estás a tiempo de aprender su estructura y empezar a vivirla, aunque sea de forma abreviada, en este mismo día. La novena no es solamente una repetición de oraciones. Es una forma de acompañar día tras día la propia historia de Santiago, su vocación como pescador, su llamado por parte de Jesús, su predicación y finalmente su martirio. Cada uno de esos momentos se recuerda y se medita durante los 9 días, como una manera de unir la propia vida de quien reza con la vida del apóstol. Esta fiesta, además, no se vive solo en España. Decenas de ciudades y pueblos de América Latina llevan el nombre de Santiago en su honor, y muchas de ellas celebran hoy sus propias fiestas patronales. Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de los Caballeros en República Dominicana y muchísimas parroquias más pequeñas repartidas por todo el continente. Si vives en alguno de esos lugares, es muy probable que hoy mismo haya procesiones, misas especiales o festividades civiles en tu propia ciudad. En muchas comunidades, especialmente en Galicia, este día no es solo una fecha religiosa, es una fiesta civil completa. La noche anterior, el 24 de julio, la ciudad de Santiago de Compostela se llena de fuegos artificiales sobre la fachada de la catedral en un espectáculo conocido como los Fuegos del Apóstol. Y al día siguiente, en la misa solemne, se pone en marcha el famoso botafumeiro, el gigantesco incensario que recorre la nave central de la catedral suspendido de cuerdas, dejando una estela de humo e incienso sobre los fieles reunidos. Pero no hace falta estar en Galicia para vivir este día con sentido. En las próximas partes de este video te voy a explicar exactamente cómo rezarle a Santiago Apóstol, qué historias de milagros lo acompañan a lo largo de los siglos y qué acciones concretas puedes hacer hoy mismo, estés donde estés, para honrar su memoria y pedir su intercesión. Vamos por partes, empezando por la oración misma. La oración a Santiago Apóstol tiene una estructura muy simple que se ha transmitido de generación en generación en parroquias y santuarios de todo el mundo hispano.
No es necesario memorizar fórmulas complicadas ni seguir un ritual exacto. Lo esencial es acercarse con fe y con una intención clara en el corazón. La forma tradicional de la novena comienza pidiendo, en silencio o en voz alta, la gracia específica que se desea obtener por intercesión del apóstol. Después de formular esa petición, se recitan 3 Padre Nuestros y 3 Ave Marías, en memoria y en honor de 3 momentos centrales de la vida de Santiago: su vocación como pescador y su llamado a seguir a Cristo, su predicación del Evangelio y finalmente su martirio en Jerusalén. Una oración tradicional que se reza en este contexto dice aproximadamente lo siguiente: Glorioso apóstol Santiago, que dejaste tus redes y tu barca para seguir a Cristo sin mirar atrás, que fuiste testigo de su gloria y de su agonía, y que entregaste tu vida entera por anunciar su nombre, intercede hoy por mí ante Dios. Acompáñame en mi camino, protégeme en mis viajes, y ayúdame a enfrentar con fe las dificultades que hoy me pesan. Así como tu cuerpo cruzó el mar guiado por la providencia divina, guía tú también mis pasos hacia donde Dios quiere llevarme. Amén. Esta oración, como muchas otras dedicadas a los santos, no sustituye la oración central de la fe cristiana, que sigue siendo la relación directa con Dios. Pero la tradición católica entiende la intercesión de los santos como una forma de acompañamiento. Así como pedimos a un amigo cercano que rece por nosotros, la Iglesia enseña que los santos, ya en la presencia de Dios, pueden interceder por quienes todavía caminamos en esta vida. Antes de seguir contándote más sobre este apóstol y las historias que lo rodean, quiero pedirte un favor muy simple. Si este contenido te está ayudando a conocer más tu fe, suscríbete a Voz de Santiago y déjanos tu like. Cada semana compartimos historias, oraciones y tradiciones relacionadas con este apóstol y con el camino que lleva su nombre, y tu apoyo nos ayuda a seguir llegando a más personas que buscan lo mismo que tú. Dicho esto, sigamos. Además de la oración estructurada, existen gestos sencillos que muchas personas practican hoy, día de su fiesta. Encender una vela en su honor, aunque sea en casa, es uno de los más comunes. Otro es llevar consigo, aunque sea por un día, algún objeto que recuerde al Camino de Santiago, una concha, una imagen, una estampa, y para quienes tienen la posibilidad, asistir a una misa dedicada especialmente a su memoria es la forma más completa de vivir esta jornada. Hay también quienes, siguiendo la tradición de la novena, dedican este último día a repasar los 9 días anteriores, revisando si la intención que llevaron al comenzar sigue siendo la misma, o si a lo largo del proceso de oración algo cambió en su corazón. Esta práctica de revisión muy propia de la espiritualidad católica ayuda a que la oración no sea un simple ritual mecánico, sino un verdadero proceso de transformación interior. Ahora que ya sabes cómo rezarle a Santiago, quiero contarte por qué tantas personas durante casi 1000 años han confiado en su intercesión de forma tan profunda. Y para eso hay una historia en particular, documentada en uno de los textos medievales más importantes sobre este apóstol, que explica mejor que cualquier otra el porqué de esa confianza. En el siglo XII se escribió un texto conocido como el Codex Calixtinus, uno de los documentos más importantes de toda la tradición jacobea. Ya en un video anterior te conté cómo ese texto funcionó como el primer manual de viaje para peregrinos de la historia. Pero el Codex Calixtinus no es solamente una guía práctica. En su segundo libro recoge 22 relatos de milagros atribuidos a la intercesión de Santiago Apóstol, recopilados a lo largo de generaciones. Y entre todos esos relatos hay uno que se convirtió, con el paso de los siglos, en el más famoso y el más repetido, el llamado Milagro del Ahorcado.
La historia cuenta que un grupo de peregrinos alemanes se dirigía hacia Compostela y en su camino se detuvieron a descansar en la ciudad francesa de Toulouse, hospedándose en la casa de un hombre adinerado. Ese hombre, movido por la codicia, decidió acusar falsamente a uno de los jóvenes peregrinos de haber robado un objeto de valor, con la única intención de quedarse con las pertenencias del grupo. Las autoridades locales, sin investigar demasiado, condenaron al joven a morir en la horca. Sus compañeros de viaje, destrozados por la injusticia, no pudieron hacer nada para salvarlo, pero, siguiendo la costumbre de la época, decidieron continuar su peregrinación hasta Compostela, tal como el joven hubiera querido, y regresar después por su cuerpo para darle sepultura. Aquí es donde la tradición sitúa el milagro. 36 días después, cuando los peregrinos regresaron al lugar de la ejecución para recuperar el cuerpo de su compañero, lo encontraron todavía colgado de la horca, pero completamente vivo. El joven relató que, durante todo ese tiempo, había sentido las manos del apóstol Santiago sosteniéndolo bajo los pies, impidiendo que la soga terminara con su vida. La noticia del prodigio se extendió rápidamente, y el pueblo, indignado al conocer la verdad, terminó ajusticiando al hombre rico que había inventado la falsa acusación. Con el tiempo, esta historia se transmitió por toda Europa, con variaciones locales. Algunas versiones sitúan el milagro en distintas ciudades del camino, y en una de las variantes más conocidas, ocurrida siglos después en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, se añadió un elemento adicional que hoy sigue siendo parte del folclore de esa ciudad. La leyenda de un gallo y una gallina que, según se cuenta, cantaron después de asados sobre la mesa de un juez incrédulo como prueba definitiva de que el milagro había sido real. Historias como esta explican por qué, durante siglos, Santiago Apóstol se convirtió en el patrono elegido por viajeros, peregrinos y todos aquellos que atraviesan caminos inciertos, muchas veces expuestos a la injusticia, al peligro o al abuso de quienes deberían protegerlos. No es casualidad que, hasta el día de hoy, se le pida protección especialmente a quienes emprenden un viaje largo, a quienes atraviesan procesos judiciales injustos o a quienes simplemente sienten que caminan solos por un camino difícil. También se le atribuyen tradicionalmente milagros relacionados con tiempos de guerra y conflicto, una faceta de su devoción que, como vimos en el video anterior, dio origen a representaciones más controvertidas de su figura. Pero más allá de esa iconografía guerrera, lo que ha perdurado con más fuerza en el corazón de los creyentes es esta idea central. Santiago acompaña a quien camina, protege a quien es tratado injustamente y sostiene a quien, como aquel joven peregrino alemán, se encuentra colgado entre la vida y la muerte, literal o metafóricamente, esperando que la justicia y la fe lleguen a tiempo. Y hablando de símbolos de protección para el caminante, hay otra leyenda distinta a la de la reina Lupa que ya conoces, que explica el origen de uno de los símbolos más reconocibles de todo el Camino de Santiago, la Concha de Vieira. Cuenta una leyenda muy querida en Galicia que en la playa de Bouzas, cerca de la ciudad de Vigo, se celebraba la boda de dos jóvenes nobles, uno procedente del reino de Portugal y otra de una familia gallega. Como parte de los festejos, los caballeros invitados practicaban un juego a caballo que consistía en lanzar sus lanzas al aire y recogerlas al galope antes de que tocaran el suelo. Cuando le llegó el turno al novio, algo salió mal. La lanza se desvió hacia el mar.
Lleno de orgullo y sin pensarlo dos veces, el joven espoleó a su caballo y se lanzó tras ella, adentrándose en las aguas frente a todos los invitados, que observaban con horror lo que parecía una tragedia inevitable. El caballo y el jinete desaparecieron bajo las olas, pero, para sorpresa de todos los presentes, ambos volvieron a emerger del agua sanos y salvos con un detalle asombroso. Tanto el caballero como su montura estaban completamente cubiertos, de la cabeza a los pies, de conchas de vieira. El joven, atónito ante lo que acababa de vivir, pidió ser bautizado allí mismo, en la misma playa, convencido de que acababa de presenciar un milagro relacionado con el paso del cuerpo del apóstol Santiago por esas mismas aguas gallegas. Desde ese día, cuenta la tradición, la concha de vieira se convirtió en el símbolo distintivo de quienes peregrinaban hasta Compostela. Con el paso de los siglos, cualquier persona que completara el camino recibía o adquiría una concha como prueba de haber cumplido la peregrinación, una costumbre que todavía hoy se mantiene. Los peregrinos llevan la concha colgada de su mochila o de su bastón durante todo el recorrido, y muchos la conservan después como recuerdo de por vida. Esta leyenda convive en la tradición popular con la historia de la reina Lupa y los toros mansos que ya conocemos del video anterior. No hace falta elegir entre una y otra. Ambas forman parte del mismo tejido de relatos que durante 1200 años han construido el imaginario espiritual alrededor de este apóstol. Hoy día de su fiesta, muchas parroquias y santuarios llevan a cabo la bendición de conchas de vieira durante la misa solemne, un gesto que simboliza el compromiso de emprender, en algún momento de la vida, el propio camino hacia Compostela, ya sea de forma física o como una metáfora del camino espiritual de cada persona. Si tienes acceso a una parroquia que realice esta bendición hoy, es una forma hermosa de participar en la fiesta, incluso si nunca has caminado el Camino de Santiago físicamente. En Galicia, además, esta fecha combina lo religioso con lo civil de una manera única en toda España. Además del botafumeiro y los fuegos artificiales que mencionamos al inicio, el 25 de julio es también el Día de Galicia, una fiesta que celebra la identidad cultural de esa región entera, entrelazada de forma inseparable con la figura del apóstol. Miles de personas participan en desfiles, actos culturales y celebraciones populares que se extienden durante toda la jornada, mucho más allá de los muros de la catedral. Con toda esta historia y estas tradiciones en mente, quiero cerrar este video con algo muy concreto. Una lista sencilla de lo que puedes hacer hoy mismo, sin importar en qué país te encuentres, para vivir con sentido esta fiesta. Si quieres honrar a Santiago Apóstol hoy, no necesitas viajar hasta Galicia, ni tener acceso a una parroquia especial. Hay gestos simples, al alcance de cualquier persona, que durante siglos han acompañado esta fecha. El primero es la oración misma. Tómate unos minutos hoy para rezar la oración que compartimos antes en este video, formulando con claridad la intención que llevas en el corazón. No hace falta un altar ni un templo. Basta un momento de silencio y sinceridad. El segundo gesto es encender una vela. Es una práctica sencilla, presente en casi todas las tradiciones devocionales cristianas, que simboliza la luz que pedimos que acompañe nuestro propio camino, tal como acompañó, según la tradición, al ermitaño Pelayo hasta el sepulcro del apóstol. El tercer gesto, para quien tenga la posibilidad, es asistir a una misa dedicada a Santiago, o al menos leer hoy algún pasaje bíblico relacionado con su vida. El llamado junto al lago, la transfiguración, o su martirio narrado en los Hechos de los Apóstoles. Leer estas páginas en el día exacto de su fiesta les da un peso distinto, una cercanía distinta.
El cuarto gesto es más simbólico: llevar contigo, aunque sea en el bolsillo, una concha de vieira o cualquier objeto relacionado con el Camino de Santiago. No se trata de superstición, sino de un recordatorio físico, durante todo el día, de la intención que llevas y del apóstol a quien se la encomiendas. Y el quinto gesto, el que más nos gustaría ver hoy en este canal, es compartir. Cuéntale a alguien la historia que aprendiste hoy. Comparte este video con alguien que esté por emprender un viaje o que esté atravesando una dificultad en la que necesite sentirse acompañado. La devoción a los santos, después de todo, siempre ha crecido de esa manera, de persona a persona, de generación en generación, exactamente como ha llegado hasta nosotros la historia de este pescador de Galilea convertido en apóstol, en mártir y finalmente en patrono de millones de caminantes. Cada persona lleva su propio camino, aunque nunca llegue a pisar Galicia. Hay caminos hechos de kilómetros y hay caminos hechos de meses de tratamiento médico, de estudios, de reconciliaciones familiares, de proyectos que parecen imposibles. La tradición de Santiago no le pertenece únicamente a quien camina con mochila y bastón, le pertenece a cualquiera que hoy sienta que necesita compañía, protección y fuerza para seguir adelante. Santiago dejó sus redes por un llamado que no entendía del todo. Fue testigo de milagros que no siempre supo interpretar. Y entregó su vida entera por una fe que casi 2000 años después sigue moviendo a cientos de miles de personas cada año hacia el mismo punto exacto de Galicia donde todo comenzó. Si esta historia y estas tradiciones te acompañaron hoy, suscríbete a Voz de Santiago y activa la campanita de notificaciones. Y no olvides dejarnos en los comentarios la intención que llevas hoy a este apóstol, tal como te lo pedí al principio de este video. Nos encantaría leerlas todas, una por una. En el próximo video vamos a caminar, paso a paso, la ruta más famosa de todo el camino francés. Te voy a contar cómo es, qué necesitas saber antes de empezar y por qué miles de personas lo eligen cada año como su primera peregrinación. Que Santiago Apóstol te acompañe hoy y siempre en cada camino que decidas emprender.